Saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, y en el único nombre que hay perdón de pecados y salvación. Continuamos con la cuarta parte sobre lo que pasó con Pablo y Silas en Tesalónica, Berea y Atenas. Sin más preámbulos, vamos a continuar eh, con este programa. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbete activando la campanita y comparte. Vienen programas muy hermosos y edificantes en la escritura. Así que mis hermanos y amigos, para avanzar voy a quitar la pantalla acá, la imagen mía, para que se vean las diapositivas bien. ¿Listo? Entonces vamos a quitarla. Ahí. Tenemos aquí, como mencioné anteriormente, el viaje de Pablo a Tesalónica, Berea y Atenas. Y tenemos aquí una pregunta: ¿qué cualidad maravillosa encontró o encontraron en la gente de Berea, en aquel lugar? Vamos a mirar a través de la escritura. Tenemos aquí Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el verso 10 en adelante. Recordemos que venimos desde el verso 1, vamos escudriñando el capítulo. Estamos en el verso 10 al 12 y estamos leyendo en la versión, esta versión es conocida como eh, eh, la nueva traducción viviente. ¿Sí? Esta traducción viviente me gusta, tiene las palabras bien al castellano, entonces es muy buena, lo mismo que la Reina Valera 1960. También la versión TLA me gusta, la 1800, la versión también la 1856 creo que es otra versión también que es bien, podemos decirlo que bien fácil de entender. La 1825 es la Torre San Más 1825, entre otros. Bueno, entonces el texto dice así: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga de los judíos, ¿no? Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Recordemos que en Tesalónica se formó un alboroto y Pablo y Silas les tocó, en pocas palabras, salir eh, rápido porque parecía ser que los iban a linchar los religiosos enemigos del Evangelio, ¿cierto? Pero llegaron a donde, a Berea, y encontraron allí una cualidad muy interesante. Primero, que los de Berea escuchaban el mensaje atentamente, lo escuchaban con entusiasmo. ¿Cuál mensaje? El mensaje que Pablo eh, enseñaba, y día tras día escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas enseñaba era verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Entonces, podemos mirar a través de la escritura que estas personas estaban muy atentas a lo que enseñaba Pablo. Quiero decir de antemano que Pablo y Silas no enseñaban una trinidad, una consubstancialidad de personas divinas y distintas, o un Dios trino de tres personas coiguales, coeternas. No, no, eso no lo enseñaba Pablo, ni los discípulos, porque sencillamente esa doctrina fue enseñada por la Iglesia Católica Romana siglo después. Eso usted lo puede encontrar en el Catecismo Católico Romano, pero en la Biblia no. Así que Pablo enseñaba a Jesús como el Mesías prometido, no como Dios el Hijo, enviado por Dios Padre, no, lo enseñó como el Mesías prometido, y lo enseñó obviamente como el Dios que hizo los cielos y la tierra, lo cual ya presenté en el primer estudio, ¿cierto? Lo cual usted puede revisar en este mismo capítulo, en el verso 23 y 24, donde Pablo dice, hablando de Jesús, el Dios a quien él anuncia, hizo los cielos y la tierra. Pero vamos a avanzar aquí. Entonces, como resultado, muchos judíos
creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes. O sea, no cualquier persona, sino que gente que realmente estaba muy pendiente de todos estos temas e investigaba. Aquí tenemos otra diapositiva donde una vez más se señala que esta gente en Berea tenía una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Escuchaban con entusiasmo el mensaje, ¿sí? Que Pablo enseñaba, día tras día examinaban las escrituras para ver si lo que Pablo y los discípulos enseñaban era verdad. Aquí tenemos estas imágenes donde se muestra Berea, se muestra que está aproximadamente a unos 80 kilómetros eh, eh, de Filipos. También nos muestra aquí eh, la otra ciudad conocida como Anfípolis, y tenemos ahí también Tesalónica. Por acá más abajo tenemos a Grecia. Eh, Aquí tenemos a Filadelfia. Bueno, ahí tenemos esa región en el mapa, ¿no? Dice aquí, en Berea los apóstoles fueron recibidos en una manera muy distinta y estaban muy impresionados con la explicación que los apóstoles dieron del Antiguo Testamento. Ellos escucharon el mensaje de Pablo, pero examinaron las enseñanzas para ver si eran verdad lo que el apóstol predicaba. Esta es una característica muy interesante, mis amados hermanos y amigos, lo cual todos debemos verificar a través de la escritura si lo que se nos está enseñando está en la Biblia. Por ejemplo, si a mí alguien me viene a enseñar que Dios está compuesto por tres personas divinas y distintas, yo tengo que verificar si la Biblia dice eso. Si alguien en la Biblia enseñó que Dios es tres personas divinas y distintas. Si alguien enseñó que en Dios subsiste una pluralidad de personas divinas. Si la Biblia no lo dice, yo rechazo esa doctrina porque ese es un evangelio distinto al que enseñaron los discípulos. O sea, es un mensaje distinto. Y recordemos que lo que dice incluso el mismo Pablo es que si alguien enseña un evangelio distinto al que ellos enseñaron, sea maldito, sea anatema. Entonces hay que tener mucho cuidado porque por estar creyendo y enseñando un mensaje distinto al que predicó Pablo, podemos estar cayendo en maldición. Todo aquel que enseña esa doctrina que es distinta a la que enseñó el apóstol Pablo está bajo maldición. Luego encontramos aquí que los de Berea se pusieron a estudiar la escritura para determinar si era verdad el mensaje sobre Cristo o el mensaje cristiano. ¿Sí? Es necesario, vuelvo y repito, escudriñar la escritura y basarnos, como dice la escritura, en lo que escrito está. El Señor Jesús puso esa regla, ¿sí? Y yo le llamo la regla de oro, como escrito está. Está escrito en la escritura lo que nos están enseñando. Si no está escrito, desechémoslo porque entonces no es verdad. No está en la Biblia. Escudriñar, indagar, averiguar algo con cuidado y atención es un estudio minucioso, una mentalidad abierta. La estrategia y metodología empleada por Pablo y Silas en Berea fue la misma utilizada en Tesalónica. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué en Tesalónica se formó tanto alboroto? Aunque la Biblia muestra también que allí hubo gente que creyó. Sin embargo, hubo unos religiosos que tienen allí la mente cauterizada que no reciben el mensaje. ¿Se ha encontrado usted, mi hermano y amigo, con gente así? Que por más que usted le explique, todo lo toman en burla y todo lo toman para desprestigiar y para señalar y para condenar. Sin embargo, no presentan escritura. Pues quiero decirle que eso es lo que sucedió allá en Tesalónica cuando los discípulos fueron a predicar el mensaje de Cristo. Como aquellos religiosos no tenían argumentos con la escritura para enfrentar la doctrina que Pablo y Silas estaban presentando, pues incitaron al pueblo para sencillamente asesinarlos, acabarlos. Pero sencillamente Pablo siguió predicando el mensaje, se fue para Berea y comenzó a mostrar eh,
cómo la Biblia se cumple, las profecías se están cumpliendo en Cristo el Señor como el Mesías y como el Salvador del mundo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, enseñar a través de la Escritura quién es Jesucristo. ¿Dice la Escritura que Jesucristo es Dios? Sí. ¿Que es Dios fuerte? Sí. ¿Que es el Padre eterno? Sí. ¿Dice la Biblia que Jesucristo es Dios, Hijo enviado de otro Dios? No. ¿Dice la Escritura que Jesucristo es el Hijo eterno enviado del Padre eterno? No. Entonces, en Isaías capítulo 9, verso 6, nos señala que ese que es llamado Hijo de Dios es el mismo Dios y Padre manifestado en carne. Primera Timoteo 3:16, Pablo dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Bueno, para Pablo solo hay un Dios y es el Padre, un Dios verdadero. Primera los Corintios 8:6, Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos. Así que para Pablo, ese Dios que fue manifestado en carne es el único Dios, el Padre. Ahora, en el verso 11 dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje. Ya eso lo vimos. Ahora, eh, miramos aquí esto que dice, actuando con serenidad. Los bereanos o los de Berea hicieron dos cosas. Vamos a mirar qué hicieron. Lo primero que hicieron fue recibir la palabra con mucho entusiasmo. ¿Recuerdan ustedes este texto que dice que los que son de Dios oyen su voz? ¿Mm? Jesús también dijo, mis ovejas oyen mi voz. El que no quiera oír el mensaje es porque en realidad, eh, ¿cómo podemos decirlo allí? Pues no está interesado, está quizás interesado en otras cosas más, menos en lo que realmente se puede saber del Dios eterno y creador y nuestro Salvador en la Escritura. Entonces, aquí tenemos que recibieron con mucho entusiasmo, con mucha alegría, la palabra, tenían su corazón abierto, ¿cierto? Cuando aquí dice tenían sus corazones, no se refiere que una persona tenía varios corazones, porque hay que tener en cuenta cuando la Biblia nos habla en plural, ¿cierto? Tenían sus corazones, porque está hablando, mire cómo comienza gramaticalmente eh, en plural, ¿sí? Y nos viene hablando de plural. Cuando se habla de varios sujetos, realmente nos comienza en plural. Mire, tenían sus corazones abiertos, o sea, la gente de aquel lugar. Pero la mente despejada, contrario a lo que encontraron en otras ciudades en la cual muchas personas tenían sus mentes despejadas, pero los corazones cerrados. Muchas veces hay gente que sí tiene una mentalidad abierta para compartir de la palabra, pero por más que usted les explique y les muestre y les señale a través de la escritura, ellos van a cerrar el corazón y no van a guardar esa palabra. Ni siquiera se toman el tiempo para escudriñarla. No, simplemente saltan de un texto a otro y de un texto a otro tratando de mostrar su religiosidad, pero no escudriñan la escritura. Aquí el segundo paso es que escudriñaron cada día las escrituras para ver si esto era verdad, ¿sí? Lo que les enseñaban los discípulos. No se quedaron quietos, buscaron la verdad en lo que obviamente el mensaje que Pablo les estaba enseñando y escucharon, ¿cierto? Escucharon que era auténtico, escudriñaron, entendieron, etcétera, que era confiable y obviamente podemos entender que por tal razón muchos se convertían. ¿Ah? Ahora, los de Berea no actuaron a la ligera. Esto es algo muy importante. No actuar a la ligera, ¿cierto? Sino que sencillamente se tomaron el tiempo para analizar, investigar, indagar, etcétera, etcétera, el mensaje del cual Pablo estaba enseñando. Es necesario
vuelvo y repito, analizar si lo que se nos está enseñando está de acuerdo a la Escritura. Yo en muchas ocasiones, conversando con muchas personas de otras denominaciones, si lo que están diciendo está de acuerdo a la Escritura, yo les digo, sí, está de acuerdo a la Escritura. Pero si no está de acuerdo a la Escritura, les digo, no está de acuerdo a la Escritura. Pero es necesario escuchar qué es lo que se está enseñando o qué es lo que nos están enseñando. Aquí dice, muchos judíos y griegos creyeron. Esto es un gran ejemplo. ¿Por qué creyeron? ¿Por qué recibieron el mensaje? ¿Por qué lo aceptaron? Porque ellos indagaron e investigaron que este mensaje se encontraba en realidad en la Escritura. Que las profecías que hablaban del Mesías eran correctas y estaban cumpliéndose en el Mesías. Qué importante es escudriñar la Escritura con entendimiento. Como resultado, ¿qué sucedió? Pablo y Silas estaban llenos del Espíritu Santo, por tanto, no temían al análisis hecho por los de Berea. Pablo y Silas estaban seguros de lo que estaban enseñando. Pablo y Silas no estaban inventándose cuentos de Harry Potter, no estaban inventándose cuentos reforzados, no, estaban sencillamente seguros que lo que estaban ellos enseñando sencillamente se encontraba en la Escritura. Por tal razón, luego de esta gente debería haber analizado la Escritura, concordado, ¿cierto? Poniéndolo en contexto, contextualizaron, se dieron cuenta que Pablo y Silas estaban enseñando la verdad. Vuelvo y repito, Pablo y Silas no estaban inventando ese cuento de que Dios Hijo envió a Dios, Dios Padre envió a Dios Hijo y, y que son tres personas divinas y que consustanciales, o que Jesús era el Hijo, pero Dios Hijo menor, que era un Dios por designación, que era un Dios con D minúscula, nada de eso. Ellos estaban presentando lo que la Biblia enseña en referencia a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el mensaje viene guiado, sazonado con el poder del Espíritu Santo, ¿qué sucede? La gente se convierte. Muchos se convirtieron, tanto varones como mujeres, judíos y griegos, ¿sí? Mujeres importantes tal como sucedió en Tesalónica. Así que mi estimado hermano y amigo, aquí vemos la importancia que es analizar, oír, escudriñar el mensaje. Tenemos aquí, dice, grandes estudiosos, los de Berea, estudiaban mucho la palabra de Dios para no dejarse engañar de las falsas doctrinas. Por eso es necesario estudiar la Escritura, escudriñarla, para que no lleguen por ahí personas con cuenticos, con sus revistas, diciéndonos ciertas cosas y tratando de engañar. No, aquí la Biblia no enseña que venían con revistas. Pablo y Silas venían con revistas, venían con la revista de la Atalaya, con la revista del no sé qué. No, 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 no. Venían explicando la Escritura, no venían explicando revistas. ¿Sí? Ahora, el pueblo de Dios, antes de aceptar cualquier doctrina, debe que estudiarla, compararla, analizarla, escudriñarla, para determinar si lo dicho por tal persona que está enseñando allí es verdad o es una doctrina falsa. Esto es importante, mis hermanos. En Berea hubo un gran éxito para Pablo y Silas y la noticia no tardó en llegar ¿a dónde? A Tesalónica. Los judíos, no conformes con haber sacado a, a los apóstoles de Tesalónica, viajaron hasta Berea y alborotaron a la gente. ¿Para qué? ¿Para qué los alborotaron? Nuevamente para formar persecución contra ellos. Hermanos, amigos, los religiosos no están contentos cuando la iglesia del Señor estamos enseñando la verdad. Comienzan a alborotar, comienzan a calumniar, comienzan a perseguir, comienzan a hacer ciertas cosas. Todo era dirigido ¿por quién? Por este personaje que la Biblia lo describe como el opositor de la obra de Dios. Satán significa Ha-Satán, que es obviamente el
contradictor, el que está sencillamente en contra de las cosas de Dios, el opositor. ¿Mm? Entonces, los hermanos de Berea enviaron a Pablo por barco hacia Atenas. Pablo fue acompañado por algunos hermanos hasta Atenas, quedándose Silas y Timoteo en Berea para luego encontrarse con, con él en tierras atenienses. Entonces aquí vemos cómo Pablo ya había dejado sembrado el verdadero mensaje en este otro lugar, ¿sí? De Berea, y ahora el Señor Jesucristo lo guiaría a otro lugar, a Atenas, a llevar el mensaje. Muchos pudiesen decir, bueno, pero qué tremendo, ¿cómo es que salieron huyendo porque el enemigo? No, 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 no. Realmente era el plan de Dios, sencillamente todas estas persecuciones para que el mensaje se siguiese predicando. Hoy día, mis hermanos, las cosas no han cambiado. Las persecuciones, las calumnias, las difamaciones que hacen contra nosotros, sencillamente, mis hermanos, debemos entenderlo como una forma más o una oportunidad más para seguir extendiendo el mensaje por todo el mundo. No podemos ir físicamente a muchos lugares, pero están las redes sociales para que nosotros podamos seguir anunciando este mensaje. Entonces, cuando los apóstoles llegaron a Berea, ¿qué cualidad maravillosa encontraron en aquel lugar? He aquí la respuesta. ¿Qué sucedió? Que aquella gente examinaba la escritura para ver si lo que Pablo y Silas enseñaban era la verdad sobre Jesús. Pablo y Silas no enseñaron que Jesús era Dios el Hijo, que Jesús era la segunda persona, que había una consustancialidad en Dios, no enseñaron eso, una supuesta coigualdad trina, no lo enseñaron. Por lo tanto, si te están enseñando eso, mi estimado amigo, por favor, haga como hizo esta gente en Berea. Escudriñe, examine la escritura a ver si eso lo dice la Biblia. Si no lo dice, deséchelo porque eso no es verdad. Espero que este mensaje fascinante a través de la escritura sea de gran bendición para el crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Si te gustan este tipo de programas, le invito a suscribirse activando la campanita, a compartir, ¿sí? Para que este programa llegue a muchas más personas y sean edificadas obviamente en el Señor. Entonces, esto es No Más Falsas Doctrinas, un programa explicado por su hermano y amigo David Urrea. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Espero que sea de gran bendición, espero que sea de gran edificación, espero que esto sea algo fascinante y, por qué no decirlo, una forma para retomar la lectura y escudriñar si lo que se ha dicho hoy en este programa está en la Biblia o no está. No siendo más, su hermano y amigo David Urrea se despide hasta una